Señor Jesús, oh Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por otro día más que nos regala, Señor, la oportunidad de entender, de estudiar tu palabra, Señor, de recibir esa vida que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor Jesús, porque eso es un relato, una relación, Señor, que debemos tener contigo, Señor, la vida que tú expresas, Señor, porque tu palabra dice, Señor, el que cree en ti, como está en la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, Señor. Gracias por esos ríos de agua viva, Señor. Ayúdenos a entender y a comprender qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros y cuál es tu propósito, Señor, eterno en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como vemos, vamos estudiando los fundamentos de la fe cristiana. En esta ocasión vamos en la lección número 7 y estamos hablando sobre el plan de Dios, pero más específicamente vamos a hablar sobre la creación. Para esta lección vamos a estar estudiando de Génesis desde el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 25, ¿sí? Y en los cuales podemos responder algunas preguntas que siempre se nos han surgido, ¿no? Si es el mundo fue creado realmente en 7 días, en qué debemos creer, en la Biblia o en la ciencia, ¿sí? ¿Es posible conciliar la fe y la ciencia? ¿Cómo creó Dios todas las cosas? ¿Por qué existen tantas cosas en la naturaleza? Entonces, para eso, recordemos que en la lección anterior estábamos viendo de que Dios tiene una voluntad y detrás de esa voluntad hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que nace desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, ¿sí? Pero ese propósito, ¿qué pasa? Ese ocurre en el tiempo. El tiempo, como lo vimos en la lección pasada, fue insertado en la eternidad y ahí es donde estamos insertados precisamente nosotros, ¿sí? Por eso el Señor creó los cielos y la tierra. Pero el Señor lo que quiere más mostrarnos con esta porción de Génesis es que todo eso es un relato de vida, ¿sí? Que no es un relato geográfico, biológico, cronológico, sino que es como la porción de vida que se está insertando, que Él es capaz de dar vida y sostenerlo todo con su mano poderosa. Entonces, para eso vamos a leer Génesis 1:1, que nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces vemos su magnitud, esa es su carta de presentación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si Dios divide esa creación en cuánto, en 6 días, ¿sí? Porque dice que en 6 días lo creó todo y en el séptimo día descansó. ¿Sí? Entonces sobre este tema hay muchos debates y muchas controversias entre cristianos, entre la ciencia y todo, de que si realmente el Señor lo creó en 7 días, en 6 días, porque la ciencia muestra que la Tierra tiene millones de años. Entonces hay muchas cosas que nos llevan a unas controversias, pero en esta ocasión no vamos a mostrar esas controversias, sino vamos a mirar qué es lo que quiere mostrarnos el Señor a través de todo esto, ¿sí? Porque la ciencia y hay estudios que muestran que la Tierra tiene millones de años, ¿sí? Algunos cristianos afirman que el Señor es todopoderoso, entonces pues no hay ningún inconveniente que Él haya podido crear todo en 7 días, ¿no? Él lo puede hacer, porque Él lo puede, y además de que Él no está sometido al tiempo, sino que Él puede entrar y salir del tiempo, como lo veíamos en la lección pasada. Sí, y otros concilian que entre la fe y la ciencia, ¿qué quiere decir eso? Que hay unos cristianos que dicen que los días no son de 24 horas como los conocemos hoy por hoy, sino que fueron días de más largos, ¿sí? O sea, pero cualquiera de estos va a generar una controversia, ¿sí? Por eso es necesario que no entendamos que este libro de Génesis no es un relato de la creación basado en la parte geográfica, basado en la parte biológica ni en la parte cronológica, sino que es un relato de vida, ¿sí? Por eso el tema principal del Génesis es la vida, ¿sí? Producir un ambiente adecuado, ¿para qué? Para que se produzca la vida y para que se reproduzca la vida, ¿sí? ¿Y para qué? Para que se pueda expresar la vida también. Por eso Dios nos muestra uno de sus principales atributos. Como lo veíamos en las lecciones pasadas, Él está lleno de atributos. Uno de los atributos del Señor es que Él puede producir la vida, ¿sí? ¿Cómo nos la muestra Él? A través del profeta, a través de Moisés, el libro de Génesis fue escrito, ¿sí? Entonces hay unos principios que nos muestra, apenas Él empezó a crear todo, que hubo una separación, ¿sí? Una separación de qué? Para producir y multiplicar la vida. Nos muestran los primeros versículos que Él separa la luz de las tinieblas, las aguas de arriba con la luz de abajo, con las aguas de abajo. Eh,
y una separación del agua con la porción seca y hizo una separación del día y la noche. ¿Sí? Entonces vamos a tocar todos esos temas más específicos. Dice en el primer día la separación de la luz y las tinieblas, o sea, la vida, la versus la muerte. Entonces para eso vamos a leer Génesis 1, en el versículo 2, la parte A que nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Sí? Aquí nos muestra algo muy importante, que la luz es opuesto a las tinieblas, ¿sí? Y que si había una oscuridad o si había tinieblas era porque había una situación contraria a Dios, ¿sí? Porque en Primera de Juan 1.5 nos muestra que este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿sí? Entonces ya vemos que la luz es la vida y la tiniebla es la muerte, ¿sí? Entonces, toda vida para poder crecer necesita de qué? De la luz. ¿Sí? O sea, la tierra no era un ambiente adecuado para que se produjera la vida como tal. Entonces, por eso el Señor separa la luz de las tinieblas. ¿Sí? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra está desorganizada y vacía. Hay que ver que el Señor es un Dios de orden, ¿no? Él no va a crear algo que está desordenado y que está vacío. O sea, aquí nos está mostrando que una situación contraria. Entonces es muy posible que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis hayan pasado miles de años. Entre esos miles de años tuvo que haber pasado la rebelión de Satanás y todos sus ángeles y todo lo que pudo haber pasado en ese tiempo. Pero entonces, ¿qué nos muestra en Génesis 1, la parte 2? En Génesis 2, en la parte B dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Ese moverse, cuando vamos al original griego, la palabra es Rahab, ¿sí? Que en Deuteronomio 32:11 nos muestra como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus plumas. O sea que cuando dice revolotea, está hablando como moverse. Es el mismo verbo. O sea que entonces ese mismo significado que el Señor nos está diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, o sea que Él siempre estuvo presente y siempre estuvo, por medio de su Espíritu, siempre estaba en medio de esa situación de tinieblas, ¿sí? Y con el Espíritu que vino la palabra. ¿Sí? En Génesis 1.3 continuamos la lectura, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, cuando produce una palabra, vemos tres asuntos importantes en estos versículos, ¿sí? Que primero está el Espíritu de Dios, ¿sí? Está el hablar de Dios, o sea, la palabra, y nos da la luz. O sea, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, ¿sí? Trae la palabra, y cuando trae la palabra, trae la luz. Entonces ya es cuando somos iluminados por el Señor. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aproveche. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? También el salmista dijo en los Salmos 119, 105 dice, lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabemos que el Señor es la luz en todas esas ocasiones, ¿no? Y la vida y la luz andan juntas, como lo dice también en Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos aquí que todo esto es un relato de vida. Por eso en el primer día la llegada de la luz saca todas las tinieblas, ¿sí? Sí, o sea que hay una división. O sea que cuando hay una luz, cuando uno enciende un bombillo, ¿qué es lo que pasa? Las tinieblas desaparecen. O sea, la luz aniquila las tinieblas. O sea, ahí hubo una separación. Así también es en nosotros, ¿sí? Antes estábamos muertos en delitos y pecados, no podíamos ver nada, ¿sí? Estábamos llenos de distracciones, de cosas en el mundo que no nos dejaban ver las cosas de Dios ni para Dios ni su propósito. Por eso necesitamos de Dios para que la luz disipe todas esas tinieblas, o sea, todas esas distracciones y el Espíritu de Dios sea lleno en nosotros, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando somos iluminados? Pues ese brillo vamos a tener primero una visión clara del propósito del Señor y segundo vamos a expresar al Señor. Es cuando el Señor nos dice y ustedes también son la luz del mundo. A nosotros empezamos a brillar cuando el Señor nos ilumina, ¿sí? Y en el versículo 4 y 5 de Génesis 1 dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas.
Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces aquí vuelve y lo dice, ¿no? La tarde y la mañana un día. Mientras que en el versículo decía en el principio. O sea, en el principio, entonces quería decir que en el mismo día sucedieron todas esas cosas. Por eso hubo una situación de tinieblas. ¿Sí? En el segundo día nos dice que el Señor nos quiere mostrar aquí que hubo una separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Qué quiere decir? Una separación de la esfera celestial de la esfera terrenal. En Génesis 1, 6, 7 nos dice, luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. La expansión es la atmósfera, el cielo como tal. ¿Sí? Entonces él hizo la atmósfera, separó las nubes de los mares, ¿sí? Y que eso es lo mismo que también nos está mostrando el Señor con nosotros, que también tenemos que tener, Él quiere que tengamos una separación como lo dice en Colosenses 3, versículo 1 y 2 que nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, después de separar el Señor la luz de las tinieblas, nosotros también tenemos que tener de esa separación de las cosas de arriba, de las cosas de la tierra. Porque hay unas cosas que puedan que no sean tenebrosos ni pecaminosas, pero pertenecen a la tierra, que son terrenales, o sea, pensamientos, palabras, acciones, ¿sí? Que no son pecado, si lo hablamos así, pero siguen siendo cosas terrenales y no celestiales. Por ejemplo, ¿qué buscan las personas? Las personas buscan mucho las cosas terrenales. ¿Qué son las cosas terrenales? La fama, la salud, el dinero, la diversión. En general las personas se esfuerzan por ser buenas personas. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor con nosotros? O sea, los que somos hijos de Dios, los que somos nacidos de Dios. ¿Qué es nacerse de Dios? O sea, es creer en Él, ¿sí? Y como nos lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 3 versículo 7 dice, no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo es cuando el Señor nos está dando esa primera luz, la luz que hizo en Génesis 1:1, ¿sí? En, en Génesis 2, separó, o sea, nos dio la luz, le dio la luz. Cuando pasa eso, ¿qué pasamos? Nosotros ya no pensamos las cosas de aquí terrenales, sino como somos nuevas personas, nacemos de nuevo, nuevo es de lo alto, nacimos de lo alto, entonces buscamos las cosas de lo alto. Es decir, o sea, que nuestra mente no está ocupada en satisfacer nuestras necesidades y los deseos terrenales, sino que ya como sabemos que Dios está cuidando de nosotros, ya nosotros no nos ocupamos en las cosas del mundo, sino buscamos en las cosas celestiales, las cosas espirituales. Por eso debemos separar lo que es de arriba con lo que es de abajo. O sea, hay un cambio de ambiente en nuestra mente, de lo terrenal a lo celestial. Eso es lo que debe ocurrir en nuestra vida con esta separación. Y en Génesis 1, el versículo 8 dice, y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces vemos que todo esto sigue siendo ¿qué? Un relato de vida, ¿sí? O sea, que Dios es capaz de separar todas las cosas para que haya vida en nosotros, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos experimentando eso, estamos teniendo la vida interior de Dios y estamos expresando a Dios. En el tercer día, ¿qué pasó en el tercer día? Que lo que nos quiere mostrar esa separación entre las aguas y la parte seca, o sea, hubo tierra, ¿sí? O sea, ¿qué representa las aguas o los mares en este caso? Representa la muerte y la tierra representa la resurrección. En Génesis 1, en el versículo 9 y 10 nos dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces, veamos que Jesús resucita en el tercer día, ¿sí? Por eso hacemos énfasis en este asunto, porque la tierra surge en el tercer día, hubo una resurrección, porque si no hay parte seca, no hay vida, ¿sí? Y si no tenemos la resurrección de Jesucristo, pues tampoco está la vida de Dios en nosotros, no podemos recibir la vida de Dios. Entonces, en nuestra vida debe haber también una separación entre la muerte y la resurrección, o sea, como lo veíamos, hay cosas que son de arriba y de abajo, cosas celestiales, cosas terrenales. O sea, hay cosas que son terrenales, ¿sí? O sea, esas son las tinieblas. Y las cosas mundanas son cosas pecaminosas, ¿sí?
Entonces, ahí podemos poner como ejemplo, o sea, hay comentarios que inclusive pueden ser ciertos de cuánto de personas que nosotros podemos decir sobre cierto tipo de personas. Ah, no, mire que fulanito estaba haciendo esto. Sí, pero ¿qué está sucediendo eso? O sea, no estamos dando vida, sino que estamos reflejando una muerte. Aunque a pesar de que los comentarios son ciertos, sí, nos están matando nosotros interiormente y estamos matando al oyente. O sea, por eso necesitamos tener esa separación entre la muerte y la vida, entre muerte y la resurrección. O sea, las palabras que nosotros debemos expresar son de vida. Ahí es cuando nosotros estamos experimentando eso. ¿Y cuál es el resultado cuando experimentamos eso? En Génesis capítulo 1, versículo 11 al 13 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto y de fruto según su género, que dé semilla que esté en él sobre la tierra. Y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, un árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Que cuando nosotros cambiamos de muerte a resurrección, ¿cuál es el resultado? Hay vida. Lo mismo en la tierra. Cuando ya la tierra surgió, ¿qué produjo? Produjo hierba verde, que hubo árboles, que hubo un fruto. Asimismo, nosotros cuando damos vida, estamos dando el fruto que el Señor quiere expresar sobre nosotros. O sea, la vida vegetal es un ciclo de vida, ¿sí? Que nos da alimento y que surge de la tierra cuando hubo la resurrección. Así hicimos nosotros nos alimentamos del Señor, ¿para qué? Para que haya fruto. ¿Sí? Entonces ese es nuestro hablar. Debéis pensar alimentar a otras personas, o sea, alimentar y dar la vida como tal. En Efesios capítulo 4 versículo 29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con que nuestras palabras sean para expresar vida. En el día cuarto, el Señor nos muestra otra separación, que es la separación entre el día y la noche. O sea, cosas necesarias para que el crecimiento de la para que el crecimiento y la propagación de la vida. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vamos a leer en Génesis 1, 14 y 15. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Entonces, toda la Biblia nos está contando un relato. El relato es que es la luz de Dios, es que Dios es la luz. Y cuando está la luz, hay vida. ¿Sí? O sea, pero en este caso, la Biblia nos está diciendo que tiene que ser más específica. O sea, la luz del cuarto día es más intensa y con función, porque como en el principio, en el versículo 2 habíamos leído que hubo la luz, digo, hágase la luz. En este caso, esa luz es más específica en el día cuarto, o sea, es una separación entre la luz y las tinieblas, entre el día y la noche. O sea, un ejemplo, una persona que está recién convertida, ¿sí? O sea, le entró la luz del Génesis 1. ¿Sí? O sea, ya, el de Génesis. Luego, ¿qué pasó? Se dio cuenta que pecar desagradaba a Dios, ¿sí? O sea, ya conoce como el pecado, ya digamos, un robo. Y dice, ah, no, ya si voy a robar, estoy desagradando a Dios. Pero aún esa magnitud de robo lo puede manifestar con un robo a mano armada o grandes sumas de dinero, ¿sí? O sea, algo con gran magnitud. Pero la luz que nos muestra en el día cuarto es mucho más elevada. Es como cuando uno ya va creciendo, uno se da cuenta que robar no significa ir a robarse algo material grande, sino con que uno se robe un clip, un ganchito, un elástico de la oficina, con que uno se robe, que se quede con el cambio en una tienda. Eso ya es robar, o sea, ya esa luz nos está iluminando a nosotros, ya esa luz es más específica. O sea, a medida que vamos creciendo, esa luz de la vida divina nos va alumbrando más a nosotros y nos muestra entonces las cosas que no de nosotros mismos que no le agradan a Dios ni que lo dejan expresar. Entonces en el versículo de Génesis 1, 14 y 15 que acabamos de leer, dijo luego Dios, haya lumbreras y expansión en los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones,
para días y años y sean lumbreras para la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Entonces, esas lumbreras también son una representación de Cristo, la iglesia y todos los santos. O sea, ¿cómo quiere decir eso? O sea, primero las lumbreras, esas son las que dan las señales para las estaciones, para los días, para los años, ¿sí? El sol determina el año, o sea, si vemos, pues aquí estamos sobre la línea de Ecuador, no tenemos tantos esos cambios, pero en la en general, el resto del mundo se ven las estaciones, el invierno, la primavera, el otoño, ¿sí? El verano. Y esas estaciones nos muestran cuáles son los tiempos en los que debemos sembrar y los tiempos que debemos recoger la cosecha. O sea, todo eso sirven como señales a los hombres, ¿sí? Y la luna influye mucho en las mareas. Las mareas se rigen por la luna y las estrellas son guías para los marineros, o sea, se pueden guiar por todos los marineros. Asimismo, todas esas son símbolos espirituales en cada uno de nosotros. Como lo dice, el sol representa a quién? Representa a Cristo. En Malaquías 4:2 nos dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en las sales traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí nos dice, nacerá el sol de justicia, o sea, aquí está profetizando de que Cristo iba a nacer como el sol, ¿sí? ¿Para qué? Para salvación, ¿sí? Y ese sol, ¿qué es lo que tiene el sol? El sol tiene luz propia. Y como tiene luz propia nos está iluminando y nos da el calor y nos da, y como está dando ese calor, nos está dando que la vida de Dios está reflejada en cada uno de nosotros, ¿sí? Y nosotros como personas espirituales podemos experimentar muchas veces también como las estaciones de invierno, otoño, primavera y verano. Sí, muchas veces nos podemos enfriar en el Señor, o sea, digamos, si estamos en invierno, no somos fervientes al Señor, pero muchas veces vamos a estar en verano y nuestro corazón va a estar ardiendo por el Señor, ¿sí? Pero digamos, cuando estamos en invierno, sabemos que eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor va a trabajar en cada uno de nosotros y nos va a mostrar esa vida divina y nos va a hacer experimentar nuevamente ese verano, ¿no? Pero vemos qué pasa, que todos nosotros somos cambiantes, ¿sí? Cambiamos de ánimo muy repentinamente, pero el único que no cambia es Cristo, el único que no cambia es Dios, ¿sí? En su espíritu. O sea, esa es su esencia, por eso se representa a Cristo como el sol, porque nosotros podemos cambiar las estaciones del año, pero el sol no va a cambiar, el sol sigue siendo el mismo, ¿sí? Aquí nos muestra también la luna que representa, la luna representa la iglesia, o sea, la luna no tiene luz propia, pero refleja la luz del sol, la luz del sol que es Cristo. También la luna sufre fases, las fases que luna menguante, llena, nueva, ¿sí? Creciente. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Hay veces la iglesia como tal no está reflejando todo el poder de Cristo, pero tiene que volver a pasar el tiempo para que vuelva a brillar, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando la luz no está brillando intensamente en la luna? ¿Qué podemos ver? Las estrellas, ¿sí? Las estrellas, ¿quiénes somos? Somos nosotros, ¿sí? Porque cuando la luna está llena, eh, las estrellas poco se ven, pero cuando la iglesia está llena, poco se ven las acciones de nosotros, de las personas individualmente. Pero cuando la luna es nueva, o sea, que no se ve, que se van a observar más las estrellas, así mismos con nosotros. Cuando la iglesia está más bien un poco opaca, ¿qué sale a relucir? Sale a relucir toda la luz que traen todos los santos, o sea, todas las personas que creen en el Señor, salen su expresión individualmente eh, hacia las demás personas. Ahí es cuando brillamos. En Génesis 1, 17 al 19 nos dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear sobre el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era buena. Fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Entonces aquí vemos las cuatro separaciones. ¿Sí? Ya continuamos con el día quinto y el día sexto, que ya es la creación de la vida animal y vegetal. En Génesis 1, 20 al 23 nos dice, Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios dijo,
los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, multiplíquese en las aves en la tierra, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Entonces vemos que en el día quinto el Señor empezó a crear todas las, todos los seres vivientes, ¿sí? Pero vemos que también hay un grado de vida en esos seres vivientes, o sea, primero es de la vida biológica más sencilla, luego una vida más elevada y luego ya, como lo podemos ver, o sea, la vida de los peces y de las cosas que se arrastran es una vida más sencilla, con instintos muy básicos. Después tenemos las aves que no tienen tantos instintos, pero tienen mayores capacidades. Y hay unas que ya son más elevadas, que son los reptiles, los animales salvajes y los animales domésticos. O sea, el Señor fue elevando la creación según sus capacidades. Pero el objetivo de todo eso era ¿para qué? Para que la vida se multiplicara. Así somos nosotros vamos creciendo, el Señor nos da dones, el Señor nos va reforzando los dones, ¿para qué? Para que nosotros reproduzcamos la vida del Señor que hay en nosotros. Entonces, continuando en el versículo 24 al 25, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de toda la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces vemos que todo eso fue un relato de vida que el Señor estaba haciendo un ambiente adecuado para que la vida se pudiera crecer, multiplicar, ¿sí? Para que diera su fruto. Por eso todo eso es un relato de vida, eso es un grado de vida. Así como vimos en la vida vegetal, el Señor hizo algo elemental que fue, digamos, la hierba, algo intermedio que fue ya la hierba que daba semilla y algo elevado que ya son los árboles ya con fruto en general. Así mismo pasó en la vida animal. Sí, algo más sencillo que fueron los peces, algo más intermedio que fueron las aves y algo más elevado que fueron los reptiles y los animales salvajes y domésticos. Por eso el Señor nos muestra que todo eso es un relato de vida, no es un tratado biológico, geológico, botánico, físico de la creación, sino que es lo que el Señor más nos quiere mostrar a nosotros, de que Él tiene, uno de sus atributos principales es que tiene el don de dar la vida, tiene la característica principal de dar la vida y no solo dar la vida, sino que esa vida se multiplique y pueda ser fructífera, ¿no? La intención de Dios es que nosotros veamos que Él es un Dios vivo, ¿sí? Que su creación es vida y que Él quiere que su vida se multiplique, tanto aquí y como lo veíamos en las lecciones pasadas, de que todos sus hijos también se multipliquen. Por eso hubo una creación más, pues hubo algo que hubo más fuerte, algo más elevado de todo lo que acabamos de ver. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lección, es en la lección número 8. Bueno, Jesús es el Señor. Amén.